Amigos, quizá en febrero les quiten todo su dinero. Pregunten quién, por iniciativa de quién. Les diré que por iniciativa de la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko. Ella es la iniciadora del proyecto de ley número 14.327. El proyecto de ley sobre la introducción de cambios a algunos actos legislativos de Ucrania para garantizar la conformidad con los actos del derecho de la Unión Europea y los criterios correspondientes establecidos por el Consejo de Pagos de la Unión Europea. El objetivo es que Ucrania se una a la zona única de pagos en Eurosepa. Ahora les explicaré todo de forma clara y detallada. Pero deben entender de inmediato que la adhesión de Ucrania a la Unión Europea traerá consecuencias en todas las esferas de la vida. Les contaré de qué trata este proyecto de ley. Busca adaptar la legislación ucraniana a normas de la UE y adherirse a SEPA. Esta es una zona única de pagos y la obtención de decenas de miles de millones de euros. Lo más importante aquí es recibir decenas de miles de millones de euros. Lo que realmente buscan es un fortalecimiento drástico del control financiero sobre los ciudadanos. Eso ya se los digo de mi parte. La expansión del monitoreo financiero en todas las áreas de la vida y la creación de una infraestructura de vigilancia constante sobre su dinero. Y aquí hay que destacar dos puntos de inmediato. La adaptación de la legislación de Ucrania a las normas de la Unión Europea. ¿Y nosotros necesitamos eso? Entonces surge la pregunta. ¿Adaptar la ley de Ucrania a las normas de la Unión Europea es fundamental? Si los empobrece e inmoviliza su dinero, entonces deben preguntarse, ¿les conviene o no? A ustedes y a nosotros no nos conviene. ¿Saben a dónde irán esos miles de millones de euros del programa? ¿A deudas o programas sociales? No se trata del desarrollo de Ucrania, inversiones, ni de que nos convirtamos, como he dicho, en un país sobresaliente, en el buen sentido. No se trata de eso, sino de robo y mantener el sistema corrupto. Apenas comenzamos. ¿Puede concluir por qué eligieron a Yulia Sviridenko como primera ministra? Una joven, lo repito todo el tiempo, una joven debería tener otra mentalidad, pero no, es gente de Soros, que vino a servir al sistema corrupto actual. Son políticos hechos con el mismo molde. En su mente, en su cabeza, no tiene la idea de hacer algo especial para que todos lo noten. Mira lo que pasa en Ucrania. Vean la reforma e innovación que hicieron. Ahora es más fácil vivir, hacer negocios y el gobierno presiona menos. Durante la guerra, sin luz ni calefacción como muchos, bajo los misiles de Putin, los suyos los rematan a patadas. Económicamente seguimos. Quiero que entiendan que este proyecto no trata de Europa, sino de control total. Abrir una cuenta bancaria es una necesidad básica, pero ahora el proceso se ha endurecido y esto es lo que cambia. Si esto se aprueba, al abrir una cuenta en el banco estarán obligados a verificar su lugar de residencia real y no solo el domicilio registrado. Si el registro y la residencia no coinciden, les pedirán documentos. O sea, si viven en un departamento rentado, ahora por ley estarán obligados a informar esto al banco. Y posibles requisitos como contrato de arrendamiento, comprobante de estancia temporal y otros documentos. Consecuencias reales. Más rechazos al abrir cuentas. Estos comentarios son míos. Problemas para los desplazados, quienes más han sufrido por la guerra. Piensen en esto, personas sin contrato de arrendamiento oficial. En Ucrania no hay mercado negro de alquiler de viviendas, no porque inquilinos o arrendadores sean malos. Este sistema fiscal no está hecho para que la gente lo use y duerma tranquila pagando un poco de impuestos, para que todos puedan permitírselo. No puedes pagar impuestos en este sistema ni rentar un departamento en Ucrania pagando más del 20% de IVA y tener un contador para declarar. Y los bancos dejan de ser un servicio y se convierten en controladores, que de hecho ya lo son ahora. Pero ahora será aún más si esto se aprueba. Continuemos. Ahora se exige revelar todas tus cuentas, aumentando el control financiero. Al abrir una cuenta, el banco puede pedir información de otras cuentas, números IBAN y estados de cuenta con movimientos de fondos. ¿Qué implica en la práctica? Es una declaración financiera. Al abrir una cuenta, los bancos verán todo tu dinero y ya no habrá secreto bancario, el cual en Ucrania ya se perdió. Un banco conocerá más de ti que antes la autoridad fiscal. Además, sigue el control reforzado para personas vinculadas a países de riesgo según el Gafi. ¿A quién le afecta esto? Si viviste, estuviste registrado, participaste en operaciones financieras, si al menos uno de los participantes de la operación está relacionado con un país de la lista negra, la llamada lista del Gafi, ¿verdad? Incluye Rusia, Bulgaria, Croacia, Sudáfrica, Mónaco y Nigeria. Se te pedirá confirmar el origen de tus bienes. ¿Qué te parece esto? ¿Compraste o recibiste algo en algún año de los 90?
Confirma el origen de tus bienes, fuentes de ingresos, declaración de impuestos, certificados, OK5 y OK7, documentos de herencia y contratos de donación. Estos datos incluyen socios, estructura operativa y objetivos de cada operación para los negocios. Amigos, ya vieron, entienden cuando les ponen trabas para hacer negocios, incluso pequeños. Ahora no estamos hablando de medianos o grandes. El pequeño emprendimiento es el motor de cualquier economía sana y normal. Si explican cada operación, se cansarán, cerrarán o pasarán a la informalidad, ya que los controlan por unos centavos. Mientras los Mindici y Zuckermani en Israel ganaron cientos de millones y Yermak y Zelensky tienen miles de millones en criptomonedas, a ti por 5.000 grivnas te exigirán el triple. ¿Para qué y a dónde lo mandaste? Así es la vida en un país aún en guerra y en catástrofe humanitaria. ¿Esto es lo que merecen? Por favor, escríbanlo en los comentarios. Supervisión financiera constante y reforzada. Cada transferencia exige nuevos documentos y justificar el dinero por adelantado. Luego sigue lo siguiente, que afecta a menos personas, pero es una superferia. Control de casinos en línea, apuestas y ganancias. Nueva regla, la supervisión financiera es obligatoria si la apuesta o ganancia es de 55.000 grivnas o más. Amigos, ¿qué son 55.000 grivnas? ¿1.200 o 1.300 dólares? Se consideran tanto apuestas únicas como acumuladas. Gente, 55.000 grivnas al año en apuestas son como 100 o 120 dólares y apostar eso no es casi nada. A escala económica, eso es insignificante, pero igual tendrás que rendir cuentas. Los casinos en línea actúan como control financiero, reportan datos al gobierno, hay riesgos fiscales, penales y presión para jugadores y mercado legal. Dije que esto afecta a menos personas, pero en realidad nos afecta a todos. ¿Cuál es el principio? A donde vaya, oficialmente le quitan todo su dinero y le revisan todo. ¿Cómo está hecha la legislación ucraniana, que en esencia es soviética? Se necesita la posibilidad de atrapar a cada ciudadano. Y ya saben, en la Unión Europea son países ricos, es la vieja Europa, tienen cultura, prácticamente no hay corrupción, tienen un sistema judicial honesto. ¿Entienden? Todo está establecido, al final de cuentas, tienen un mercado y nosotros somos un país pobre y destruido. Y además de eso, todavía no existe un registro de cuentas y cajas de seguridad bancarias de los ciudadanos. Es decir, las cajas de seguridad eran una forma de guardar valores o incluso efectivo y documentos. En general, ahora ya no hay ninguna confidencialidad ahí, porque se está creando un registro centralizado de todas las cuentas y cajas de seguridad sin personas. El administrador es el Servicio Estatal de Impuestos. El acceso lo tienen las fuerzas del orden. Las fuerzas del orden que arman casos a diestra y siniestra, que abren procesos penales por una publicación en Internet. Estas fuerzas del orden, totalmente corruptas, tendrán acceso. Lo que se almacenará se refiere a esta información sobre cada cuenta, sobre cada caja de seguridad bancaria. Los datos se guardan durante 5 años después de su cierre, que por ahora no almacenarán los montos en las cuentas, ni el contenido de las cajas de seguridad. Hoy no revisan los montos, pero mañana sí, y así sucesivamente. Esto es lo último, mi favorito. La ampliación del círculo de informantes, del monitoreo financiero, de los informantes, claro, entre comillas. Porque no es que estas personas o profesiones sean malas. Este gobierno hará que la gente se convierta en informantes, como agentes del NKVD o la Gestapo, unos contra otros. Entonces, ¿quién? A la lista se agregan comerciantes de bienes culturales, mercado de arte, galerías, subastas y coleccionistas. ¿Entendiste? Antigüedades. Ahora tendrán que informar a Hacienda, por ejemplo. Si una persona me compró un cuadro por 50.000 dólares en efectivo, tengo que avisar a Hacienda. Y si no lo hago, entonces seré culpable según la ley. ¿Entiendes cómo funciona la ley? Y entonces llega alguien y te dice, amigo, muéstrame de dónde sacaste esos 50.000 dólares, compraste un cuadro. O tal vez esos 50.000 los juntaste y ahorraste toda tu vida. Pues te dieron ganas, ¿sabes? La vida en Ucrania ahora es así, nunca sabes cuándo termina por los bombardeos. Quisiste comprar un cuadro o algo más. ¿Y cómo puedes en un país donde ni siquiera hay un sistema financiero normal mostrar de dónde sacaste ese dinero? Esa gente no puede vivir como personas normales. Ese país ya perdió todos los límites. Y no entiendo por qué la gente, no solo en el sentido de salir a la calle, sino que ni siquiera protestan en internet, ni un solo vocero sale. Yo estoy de su lado, en general, en contra de todo esto. ¿Entienden? No son cosas pequeñas. Esto es lo principal. ¿Y cuál es el principal indicador?
no es solo que la vida se va a volver más difícil. Ni siquiera tienen la idea de hacer de Ucrania un país grande, rico y feliz. Y en realidad todo esto que les acabo de leer, no hay garantía de seguridad. Esas reglas nunca los harán ricos si no les importan. Ricos, ricos, no en el sentido de oligarcas, sino en el sentido de personas acomodadas y autosuficientes. Su tarea es que bailen en círculo alrededor del generador cuando les den luz, que tomen en el patio y se alegren cuando les den luz. Así, en ese caso, es muy fácil controlarles. Y si todo lo demás, eso no está, entonces ustedes podrán querer aún más. Y ellos mismos, quiero contarles porque nos ve la generación mayor, ellos no están al tanto. Ustedes probablemente escuchan, ¿sí? En Mónaco, Liechtenstein, en Dubái transfieren dinero. ¿Saben por qué a Dubái y a Mónaco? Porque ahí no hay monitoreo financiero en absoluto, ¿entienden? El dinero va a donde no lo examinan bajo el microscopio, no lo controlan, no los atrapan con las manos en la masa. A Dubái le conviene que el dinero de todo el mundo llegue a los Emiratos Árabes Unidos y por eso tienen un sistema fiscal muy liberal. En Mónaco vive gente rica, en su mayoría ladrones de fondos públicos de varios países, pero no hay monitoreo financiero. Tú metes el dinero y nadie te pregunta, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde sale? Hablamos de miles de millones de dólares o euros y te piden un informe por 5.000 grivnas o 55... En esas condiciones nadie progresa, ni cada uno por separado ni todo el país. Y Polonia nos va a seguir superando por 50 años, luego por 100 años... Para alcanzar y superar hay que crear las condiciones más neoliberales y libertarias en Ucrania y en la economía. El dinero debe circular libremente, nadie debe controlar eso, que venga dinero de todo el mundo. El monitoreo financiero mínimo es el que exige la comunidad internacional, pero no nos obliga. Eso es el FMI, así que no lo necesitamos. Preguntan cómo pagar sus miles de millones de euros. La respuesta es reducir gasto y cerrar el 80% de los ministerios. Reducir el aparato estatal y eliminar gastos innecesarios liberaría muchos fondos. Puedo analizar el presupuesto ucraniano por separado. Todo eso se hace para robar, no para construir un gran país. Por favor, piensen en esto y asegúrense de suscribirse al canal, compartan este video con sus conocidos para que la mayor cantidad de personas posible entienda y comprenda lo que realmente está pasando en Ucrania. ¿De dónde salen estos Sviridенko y todo esto? No cumplen esas leyes, viven en Mónaco, Dubái y otros lugares, pero quieren imponernos normas imposibles para robarnos. Pero ellos vivirán en otro sistema financiero, en otro sistema de coordenadas, exprimirán a Ucrania y así seguirán viviendo maravillosamente en ese mismo Mónaco. Y todavía se llaman a sí mismos empresarios y se ríen de los tontos, es decir, de nosotros, como ellos nos consideran, eso es todo. Los invito a apoyarme contra todo esto y defender el sentido común. Gracias, dejen sus comentarios, ¿qué opinan?